La primera noche que entré en el Café Gijón puede que fuese una noche de sábado. Había humo, tertulias, un nudo de gente en pie entre la barra y las mesas que no podía moverse en ninguna dirección y algunas caras vagamente conocidas, famosas, populares, a las que en aquel momento no supe poner nombre. La colisión de gentes en el café era ya cataclismática. Todo el mundo saludaba a todo el mundo, los camareros pasaban repetidos por los espejos en un sueño de humo y yo no conocía a nadie. Estuve un largo rato, quizás horas, viviendo aquello, disfrutando aquello, diciéndome para mis adentros, para mi café con leche: este es el Café Gijón, estoy en el Café Gijón, en el capullo del meollo del bollo, aquí es donde pasa todo. Pero no pasaba nada. El café tenía y tiene un sistema de espejos que, además de hermosearle, permiten verlo todo a la vez de un golpe y al mismo tiempo. Este sistema de espejos permite hacerse bien la idea de que uno está en el centro literario de Madrid, que Madrid es el centro de España, que España es el centro de... y así hasta el infinito. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de La noche que llegué al Café de Gijón, del gran Francisco Umbral, leído con maestría por nuestro experto en cultura y hombre de letras, el más leído de aquí de Rojo y Negro, Lorenzo Rodríguez. ¿Qué tal, Lorenzo? Me ruborizas, Luis. Pues bien, estoy aquí, o sea que bueno, estupendamente... ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Madrid Canalla, historias intelectuales y golfas del Café de Gijón. Y tenemos el lujo de poder hablar con Javier Villán, ¿no? Javier Villán acaba de publicar este libro que acabas de comentar. Es un libro extraordinario, se lee con muchísimo gozo, con muchísimo placer. Está muy bellamente escrito y he querido abrir el programa, la sección, con este fragmento del libro de Umbral, porque el libro de Umbral, aparte de ser fundacional en más de un aspecto y de ser uno de sus mejores libros, fíjate que yo habré leído como 30 o 40 libros de Umbral y ni siquiera he leído la mitad, porque tiene más de 130 libros. Pues qué lujo tener a Javier Villán en Rojo y Negro, poeta, periodista, escritor, con una treintena de títulos publicados, crítico de teatro, cronista taurino del mundo. Javier Villán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ha sido un verdadero lujo que hayáis abierto con ese fragmento, con ese trozo del libro de Paco Umbral, que fue quien empezó verdaderamente a dar verdadera identidad al café. Mi libro es distinto, obviamente está escrito pues 40 años después, pero Francisco Umbral es un poco el padre de todos nosotros. Bueno, vamos a escuchar, Javier, si te parece, un corte de Umbral que nos va a poner ahora rápidamente nuestro técnico, y seguimos hablando de esto. Habían sido refugios de gente, de los perdedores de la guerra. Entonces iban allí, digamos que estaban allí más seguros que en su casa, que salían de trabajar o de lo que fuera. ¿Y dónde voy? Pues al Café Gijón, porque era el único sitio seguro. No seguro no había nada, pero casi seguro, para poder hablar con un desconocido, con un nuevo amigo, y que no resultase un policía. Bueno, Javier, ¿qué se nos ha perdido en el Café Gijón? Yo creo que en el Café Gijón se ha perdido todo lo que se ha ido perdiendo en España en los últimos años. La capacidad de diálogo, las tertulias, el aprendizaje, el tener una serie de maestros. Y bueno, ya no tenemos tiempo para las tertulias. Yo a Paco Umbral obviamente lo conocí en el Café Gijón, como cuento en el libro. Me dio una hora para darme una vuelta por el Paseo de Recoletos, leer un libro de poemas que con toda osadía y toda la audacia del joven que llega de provincias queriéndose comer el mundo, le enseñé pidiéndole un prólogo. Me dijo, date una vuelta por ahí, volví a la hora y me dijo, te pongo el prólogo. Ya se lo había leído. Este era el Café Gijón. El Café Gijón que Umbral cuenta probablemente
no es el mismo que cuento yo, aunque tuvimos años en que lo vivimos conjuntamente. Yo el café lo veo como una sucesión de triunfos y de fracasos también. Es cierto lo que dice Paco, o lo que escribía Paco, que el Café Gijón era una especie de refugio y una especie de reconciliación. Es verdad, lo que algunos partidos políticos en el año ya 56 empezaron a predicar como ejemplo de doctrina de la reconciliación nacional, es cierto que en el café se empezaba a practicar ya en los años 60 y que eso había tomado un cierto cuerpo. En el Café Gijón podíamos charlar con Buero Vallejo y a la vez con Vizcaíno Casas, cuando aparecía por allí de vez en cuando, con el gran Gerardo Diego y con Ramón de García Sol. Era ciertamente un aprendizaje de democracia, pero también era una tumba, digamos, de fracasados. Los espejos que yo cito tantas veces en el café y que obviamente es una evocación y un homenaje a Umbral, me cuentan la historia. La historia es la historia que yo he vivido. Javier, perdón, disculpa, soy Lorenzo Rodríguez. Te doy la enhorabuena por el libro, es un libro luminosísimo. En general, toda la gente que aparece ahí sale muy bien parada, excepto algunas excepciones, ¿no? Sí he echado en falta un índice onomástico, porque es que el número de personajes que aparecen en el libro, tú dices en el prólogo, dices, son 200 o tal vez 300, ni tú mismo pareces saberlo bien, ¿no? No lo sé, y el índice onomástico, hombre, yo parto de la base de que no todos los que pasaron por el Café Gijón son, digamos, habitantes del Café Gijón o representantes de una ética o de una estética gijonera. Es decir, se pasaba a tomar un café y no se volvía, o volvían muy poco. No sé, eso ya es cuestión de la editorial. Ya. Me imagino que la editorial se encontró con un problema muy dificultoso de hacer un índice onomástico posiblemente más de 300 personas. Sí. Aquí es que aparece todo el mundo. Aparece hasta mi pariente y paisano y amigo tuyo, según me he enterado por el libro, Norberto Carrasco. A Norberto le queríamos mucho, yo le sigo queriendo enormemente. Norberto era una persona generosísima, sí lo es. que de alguna forma algunos de los muertos de hambre que aparecíamos por allí nos ayudó a sobrevivir, nos daba colaboraciones en revistas que luego le traían muchos problemas, porque todos los que andábamos por allí éramos muy cimarrones. Por no decir otro tipo de palabra, y Norberto admiraba fundamentalmente a Paco Umbral, fue uno de los grandes protectores de Paco Umbral, fue protector de muchos de todos nosotros, Antonio Hernández, Javier Villán, Carlos Oroza. Nos daba eso que nos permitía vivir, una colaboración en revistas que él dirigía o en emisoras que él dirigía o que las dirigían amigos de él. Y bueno, luego lamentablemente le querían cortar la cabeza, por no decir otra cosa. Lo cuenta en el libro, Lo cuento porque nunca hay que olvidarse de la gente que tan generosamente y jugándose el tipo nos ayudó a algunas personas. Ya sabe que Norberto, en aquella colección que había de biografías en cuya portada aparecían en un circulito la fotografía del autor, le hizo una a Paco Umbral. Y luego en el diccionario de literatura de Paco Umbral también aparece una entrada dedicada a Norberto, ¿no? Y a aquella novela inédita que nunca llegó a publicarse, ¿no? Utiliza mucho el término la canalla. Javier, perdona, Javier, ¿dejas que Lorenzo Rodríguez te tutee? Por Dios, no es que les deje, es obligado. Te lo agradezco porque veo que te estaba haciendo un lío. Te agradezco el capote, Luis. ¿Quiénes conformabais la canalla, Javier? Claro, había en el Café de Gijón, como habéis podido, por lo que veo ya has leído el libro lo suficiente, en el Café de Gijón había, digamos, no una lucha de clases, pero sí un interclasismo que era muy atractivo en aquellos momentos. Y por un lado estaban los consagrados, por otro lado estaban los señores y las señoras que se iban a tomar su café o su chocolate con churros,
y con Soconusco, y por otro lado pues estábamos aquellos que andábamos un poco a la que salta, a ver quién nos invitaba a un café o a un vaso de vino. Sí, sí. Y por otro lado estaban los bohemios clásicos como Perico Beltrán, como Carlos Oroza, como Sandra. Y había, digamos, tres estamentos sociales. Y la canalla para mí era eso, la gente que no teníamos ni para un café, que estudiábamos y trabajábamos a la vez, que empezábamos a escribir algunos poemas, que empezábamos a escribir algunos artículos, y sobre todo poetas que luego se han perdido totalmente, que no se ha vuelto a saber de ellos, pero que era enormemente instructivo intercambiar opiniones. Esa canalla golfa que nos acostábamos a las 5 de la mañana, que estábamos esperando a que llegase Paco Raval y Lucía Bosé y sobre todo María Asquerino o el mismo Paco Umbral, todos ellos generosos con el hambre que pasábamos algunos, pues para invitarnos a cenar, para invitarnos luego a un whisky en Oliver, y a ese grupo que no pasábamos de la barra porque apenas podíamos sentarnos si nos alcanzaba para el café en las mesas, había gijoneros de la barra, que son los que yo llamo más o menos canallas, entre los cuales me incluyo, por supuesto, y estaban los gijoneros de las mesas que podían pagarse sus cafés. Esa es la canalla a la que yo me refiero, con un gran nivel cultural, con una gran capacidad de bohemia, y con eso de los policías que citaba antes Paco, nosotros teníamos la suerte de que quienes nos controlaban eran policías bellísimas, que al final terminaban descubriéndose y pasándolo muy bien con nosotros. Bueno, así cualquiera. Esa era un poco la canalla que oscilaba entre el café de Gijón y el café también de Lyon, y que luego, pues bueno, pues estábamos esperando que apareciese el gran poeta Claudio Rodríguez, que iba. Yo a Claudio Rodríguez lo admiraba no solamente por su poesía, sino por su capacidad de cabreo para jugar al mus cuando perdía. Yo he nacido aquí enfrente del Café Gijón. En el Café Gijón se reúnen unos escritores y eso que se llama ahora creadores, que son en realidad, y me llamó la atención y yo miraba ahí, pero entonces estaba deseando cumplir los 17 o 18 años, terminar mi bachiller, para poder entrar y por lo menos desde la barra, y así empecé. Ese era uno de los últimos irreductibles del Café Gijón, Álvaro de Luna. Álvaro es un protagonista también, por supuesto, sí. del libro. Ayer mismo estuve con él, le devolví las fotografías que había prestado a la editorial, y Álvaro, el entrañable Algarrobo, es uno de los personajes a los que yo adoro y admiro, y ahí está en el café. Javier, y comentabas lo de las policías y demás, había musas, ¿no? El Café de Gijón tenía sus musas, creo que en el libro nombras a María Asquerino y otras musas. ¿Se ligaba entre los intelectuales, Javier? ¿Era un sitio para ligar o solamente era un sitio de bohemia para ligar? Para hablar de ideas y demás. María Asquerino sí ligó bastante, parece ser, ¿no? María Asquerino era la gran seductora, pero no necesitaba ir al Café Gijón. Era la gran seductora de Oliver y que dejó guapísima de joven. Guapísima, gran actriz, y que dejó las cunetas llenas de cadáveres de amantes. Esto es la verdad. Era una delicia hablar con María Asquerino, y el café como sitio de ligue no estrictamente, pero bueno, si a la canalla que hemos comentado antes se le terciaba, incluso alguna policía, pues también se intentaba ligar. Hay que recordar la desbandada que se produjo en Madrid cuando una de las chicas más bellas que aparecía por el café y por el Café Lyon, descubrieron algunos, otros ya lo sabíamos, que era una policía intelectual y que amaba la poesía. Entonces se produjo una auténtica desbandada, porque probablemente la gente temía lo que hubiese podido contar en algunas situaciones muy personales.
Y bueno, pues ella se reía y algunos desaparecieron de Madrid durante un cierto tiempo. Se conoce o que no tenían nada que contar, nada especial, o que no lo habían contado, y que si lo habían contado, pues esa chica o esas 2 chicas o 3 policías que pudieron aparecer por allí clandestinamente hasta que dejaron de serlo con la democracia, pues habían sido muy discretas con lo que podían haber oído en el esto. No, era un sitio entrañable. Es parte de mi vida. Yo digo en este libro que no es la historia del Café Gijón, que es mi vida, es mi historia en el Café Gijón. Has citado el Café Oliver, que era el café de Adolfo Marsillac. En el libro también lo citas varias veces. He recordado aquella novela en clave que sacó Paco Umbral, El Giocondo, y parece ser que se lió una buena, ¿no? Incluso Raval le quiso zurrar a Paco, ¿no? Y Paco le dijo, no me pegues que llevo gafas, ¿no? Esto por lo menos lo cuenta Ana Caballé en esta biografía bastante dura. Francisco Umbral, El frío de una vida, que ya sabes que bueno, que a Paco no le sentó demasiado bien. No, el Giocondo fue un libro que no gustó a casi ninguno de los amigos de Paco. Es más, yo digo en este libro que fue un libro innecesario. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? Innecesario porque, bueno, la confrontación con los compañeros de mesa o con los compañeros de café, pues quizá a lo mejor no había que haberla llevado a los extremos que la llevó Paco Umbral, ni descubrir determinadas cosas que no añaden nada a la historia. O sea que fue un ajuste de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que el mismo Paco se dio cuenta en un momento determinado que así como la noche en que llegué al Café Gijón fue un libro determinante en la historia literaria de Paco, joya. El Giocondo probablemente fue un libro que no añadió nada más que un cierto escándalo, y no solamente Paco Raval, que siguieron luego siendo grandísimos amigos, esto es la verdad, sino un Quiñones o un Brines o un... Sí, todos ellos con otros nombres, ¿no? Pues sí. Pero es fácil identificarlos. Se sintieron ofendidos innecesariamente. Pero por encima de todo esto está la genialidad de Paco Umbral. Yo siempre le agradeceré, no digo que sea mi padre literario porque sería una osadía por mi parte, es decir, sería excesivo, pero el hecho de que prologase mi primer libro de versos con un prólogo que la única pega que le pongo es que jamás me he podido poner a su altura, ni podré ponerme a la altura mi poesía de él. Paco Umbral era una persona muy generosa, era una persona también caprichosa, por supuesto, era una persona muy celosa de la fama que ya tenía y todo esto, pero por encima de todo esto está el Paco Umbral literalmente genial como inventor del idioma, como recreador del idioma, como narrador y sobre todo como columnista. A mí en la biografía de Caballé, la Caballé me suelta un par de zurriagazos fuertes, pero que en el fondo se convierten en un elogio. Es decir, termina diciendo que soy demasiado leal a Paco Umbral, pero que posiblemente ha sido uno de los pocos periodistas que ha profundizado más en la literatura y en la vida de Umbral. Eso que pretenden humano, creo que es una magnífica biografía, aunque a Paco obviamente le sentó muy mal, sí lo es, sí. Y es una biografía durísima, pero creo que en el fondo no es mala biografía de Paco Umbral. Al final acabamos hablando de Paco Umbral. Siempre, es inevitable. Si habláis conmigo y del Café Gijón o de lo que sea, será inevitable que la gratitud y la admiración que yo le tengo a Francisco Umbral se me manifieste siempre. Nunca nadie ha escrito de mi poesía con la generosidad que ha escrito él. Y bueno, pues eso también está en uno de los supervivientes de la canalla del Gijón, que soy yo, que es Javier. Yo con Fernán Gómez, que siempre hemos tenido una hermandad más que una amistad, pues siempre íbamos después de comer a tomar café. Y un día me dijo, ayer me han presentado a unos intelectuales en el Café Gijón, un café que hay ahí en Recoleto. Dice, bueno, ¿y qué? Dice que vamos a ir porque me han dicho que vayamos por allí y tal. Y vine aquí, era el año 42, o sea, 41 o 42. Y llegué, les caí bien y ya
uno más, como era aquello, ¿verdad? Que el que llegaba si caía bien, y si no caía bien la gente ni le hablaba y dejaba de ir. Escuchábamos a Manuel Alexandre, otro protagonista. Sí, yo en el 42 no había nacido todavía y no los conocía, pero Manuel también tiene, si habréis visto, una parte importante dentro del libro, porque yo a Manolo lo adoraba como amigo, lo mismo que adoraba al fiscal Jesús Vicente Chamorro, a Clemente Auger. Me hicieron un hueco también en a Pepe Díaz, al que no se puede olvidar, aunque ahora esté en las tinieblas de un geriátrico, y esa tertulia, la de Manolo Vicén. Yo nunca pertenecí de pleno derecho a ninguna tertulia, pero era un arrimado de casi todas las tertulias, y en casi todas las tertulias me admitían muy bien, y esa es la historia que yo cuento. La historia con los camareros, la historia con Pepote García, la historia con Alfonso, con Pepito, con Alfonso. ¿Cómo eran los camareros? ¿También eran especiales? Yo creo que sí, y que, por ejemplo, había un camarero que se llamaba Manolo Luna, con tal habilidad para dejarte bien siempre, sobre todo si ibas acompañado de una chica, y él detectaba que ese día tu economía no estaba lo suficientemente fluida. Aprovechaba el momento, por ejemplo, una cosa absolutamente de una elegancia casi de mayordomo inglés. Aprovechar el momento en el que la persona que te acompañaba o tú mismo te ibas al lavabo, dejaba dejaba en la mesa una vuelta de un billete que no le habías dado en absoluto, lo dejaba tranquilamente. Como si ya hubiera estado pago. Como si te hubieses pagado, con lo cual quedabas como un señor maravillosamente, y muy cuando grande. Tenías dinero le decías: Manolo, que te debo, bueno, cuando puedas, no te preocupes, tal. Y entonces se devolvía el dinero. Eso sí, en la canalla éramos muy legal, éramos enormemente legal, porque no puedes en ningún momento traicionar a un cómplice tuyo. Y Manolo Luna, por ejemplo, el equivalente a Manolo Luna ahora, pues habría sido hace no mucho Onofre Villa o Pepe Bárcena, actualmente por los cuales Paco Umbral tenía una auténtica veneración, ha escrito columnas sobre ellos que les ha hecho ponerse amarillos de envidia a muchos poetas. Porque unas columnas a Onofre Villa y a Pepe Bárcena y no a los poetas. Eran camareros especiales, no sé si ahora todos los que quedan sigue siendo igual, pero yo quiero rendir homenaje. Javier, Sí. Viniendo para acá me he encontrado al gran Luis Landero, que es uno de mis novelistas españoles actuales favoritos. Le he dicho que venía para acá, para la radio, y que te iba a entrevistar, y me ha dicho: dile a Javier que el Café Comercial es 3 meses más antiguo que el Gijón, que tenemos que reivindicarlo. Digo, bueno, yo se lo diré. El que está en Bilbao. El que está en Bilbao, claro. Landero y yo vivimos muy cerca. Dice que tenemos que reivindicarlo. Digo, bueno, yo se lo diré. Yo le pasaré el recado a Javier. Sí, bueno, pues pásale el recado también, que me parece un magnífico, un extraordinario novelista. Sí, lo es. Lo que ocurre es que yo en el Comercial, pues no teníamos la familiaridad, claro, sí, que teníamos en el Café Gijón. Al Comercial, pues bueno, íbamos, pues como muchos iban al Café Gijón de paso. Yo quedaba con alguien allí, me tomaba un café, si tenía a lo mejor algún teatro próximo, pues me iba al teatro, pero nunca se estableció esa especie de casta especial, de casta intelectual especial que algunos teníamos con el Café Gijón. Y seguramente que sí, que porque es uno de los pocos que van quedando, y posiblemente en el Café Comercial de esto pues haya que reivindicarlo un día, y reivindicar a todos los cafés sobrevivientes de una época de bohemia, de diálogo, de charla, de tertulia, en el que el Madrid duro y frío que podía haber entonces, pues dejaba de serlo cuando te reunías con algunos amigos. Los cafés nos han salvado de muchas cosas a mucha gente. Javier, ¿cuándo fue la última vez que visitaste el Café Gijón? Pues yo tuve una temporada, ahora estoy yendo a diario porque vuelvo a ser casi el inquilino. Ya tengo más tiempo, sigo escribiendo, no estoy jubilado, por supuesto. He dejado los toros ya por unas cuestiones simplemente de ley física.
Es decir, subir a una plaza de toros ya me cuesta trabajar, y también me aburre, pero me aburre mucho escribir de toros y me queda mucho más tiempo. Es decir, al café he vuelto otra vez a ser el habitante del café de 10 o 12 horas diarias, no tanto, pero casi, y ahora estuve una temporada sin ir, por exceso de trabajo, por viajes, por todo eso, pero ahora cuando se ha empezado a mover la historia del libro que ha salido, pues llevo por lo menos un mes yendo casi a diario. El lunes estuve yo entrevistando a Juancho Armas Marcelo para Periodista Digital, que ya sabes que él sigue yendo allí todos los lunes a comer lentejas con Pepe Esteban. Sí. El día de las lentejas con Pepe Esteban. Ahora se ha incorporado Jorge Edward también, que se ha venido a Madrid después de vivir un montón de años en París, ¿no? Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo este rato. Y ya saben... Gracias a vosotros, y que si os ha divertido el libro, pues al menos estamos casi a la par. Bueno, al menos creo que le hemos hecho un homenaje, Javier, a esa bohemia y esos tiempos que, bueno, que lamentablemente ya no volverán, ¿no? Pues seguramente que no, porque no volverá tampoco la vida que vivimos. Es decir, es otra historia. Ahora no hay tiempo, y sobre todo seguramente que no hay esa especie de talante conversacional en el que se pueden confrontar distintas, diversas y enfrentadas ideologías. Javier Villán, autor de este libro fantástico, Madrid Canalla, Historias Intelectuales y Golfas, del Café Gijón, editado por Almuzara. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo para todos y hasta pronto, hasta luego. Gracias, Javier. Sabes que estaba recordando, citando de memoria a Félix da Súa, dice: si yo tuviera que plasmar la felicidad, pues esa sería la de un café, hombres y mujeres tomando un café con sus sombreros y sus periódicos. Viendo una foto que hay dentro de este libro, Madrid Canalla, de Javier Villán, he entendido perfectamente lo que ha querido decir. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.